Nos acompaña a esta hora el director de Desarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Director, buenos días. Hola Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre el informe, le cuento que un muy destacado economista que es experto en temas de política fiscal y monetaria, que ha trabajado en todo ese asunto de los mercados emergentes, que ha sido asesor de la presidencia, de Corfi Colombiana, del viceministerio de Hacienda, que se llama Andrés Pardo Amezquita. Sí, por favor, claro. Trinó lo siguiente ayer y yo quedé como preocupado a propósito de su informe, el de Fedesarrollo. Según un análisis de Fedesarrollo, la producción de petróleo en Colombia caería de 750.000 barriles diarios a 487.000 en 2030. Es un escenario de baja exploración y de aprobación de la reforma tributaria con los ajustes actuales. Grave para la estabilidad macro y fiscal del país. ¿Grave, doctor Mejía? Pues Gustavo, infortunadamente sí, pues realmente ahí en ese dato que publicaba Andrés teníamos los dos efectos de lo que estimamos podrían ser las políticas económicas y públicas del gobierno. Por un lado, los anuncios que se han hecho sobre eventualmente parar las nuevas licencias de exploración y explotación, que básicamente dejarían pues por debajo del suelo literalmente una gran cantidad de barriles que infortunadamente le harán mucha falta al país en materia de cuentas externas, en materia tributaria y por supuesto en inversiones, y también los impactos de la reforma tributaria en la última versión. No conocemos todavía, Gustavo, hay que decirlo, la versión que aparentemente se radicó a última hora del día de ayer, pero básicamente hay dos elementos fundamentales que están afectando especialmente al sector minero energético. El primero, esta idea de no permitir que las regalías se puedan deducir como un costo de producción, lo cual técnicamente consideramos es completamente inadecuado. Las regalías no son un ingreso para las empresas del sector, son simplemente una contraprestación económica que se le entrega al Estado a raíz de la explotación justamente que hacen las empresas de estos recursos naturales no renovables. Así que no tiene sentido que estas regalías, que no son un ingreso para las empresas, sino una contraprestación para el Estado, pues hagan parte de la renta líquida ordinaria. Es decir, sobre esas regalías no creo que se deban pagar impuestos. Y el otro elemento, Gustavo, tiene que ver con la sobretasa de renta, que en algunos casos podría llegar hasta el 15%, de acuerdo con lo que mencionó el ministro de Hacienda la semana anterior. Las empresas del sector petrolero en particular entrarían a pagar ese 15% a partir del próximo año. Esos dos elementos básicamente implican un aumento importantísimo de lo que se conoce técnicamente como la tasa de tributación efectiva, es decir, cuánto terminan pagando las empresas en términos del impuesto de renta. Y fíjese que el dato que nosotros tenemos, Gustavo, es bastante alarmante. Hoy en día el sector paga una tasa de renta cercana al 36%. Con base en estos aumentos llegaría al 70.4%, es decir, prácticamente se duplicaría esa tasa efectiva de tributación. Esto creemos que es excesivo y eso tiene impactos naturalmente en varias dimensiones. Reduce las inversiones, reduce la producción de petróleo y por supuesto tiene efectos a nivel macroeconómico, pone en peligro la sostenibilidad de las cuentas externas y también por supuesto reduce eventualmente el ingreso fiscal. Y tal vez un último punto, Gustavo, que creo que es importante este estudio, que no se ha discutido mucho, es que todo esto también tiene implicaciones en términos de los recursos de regalías, que son muy importantes no solamente para las regiones productoras, sino también, por supuesto, para una gran cantidad de departamentos que también dependen de esos recursos. Nuestros estimativos es que esto podría recortar en cerca de un 10% los recursos de regalías en los próximos años. Así que ahí también hacemos unas propuestas muy concretas de cómo se podría resolver esto, pero la versión actual de nuevo ratificamos podría poner en riesgo las inversiones del sector y afectar, por supuesto, la sostenibilidad de las cuentas externas y de las cuentas fiscales. Vamos al punto de la posibilidad de que se reduzca la producción de petróleo anual en Colombia. Pues mire, Gustavo, justamente nosotros estimamos que alrededor de del impacto marginal de la reforma tributaria podría haber una reducción de 82.000 barriles día en promedio cada año, llegando a niveles superiores a los 100.000 barriles por día en el 2030.
Para tener órdenes de magnitud, la producción de petróleo actualmente está cercana a los 730.000 barriles día, así que no es un impacto menor, es un impacto sustancial, superior al 10%, que ratifico podría llegar a una reducción cercana a 100.000 barriles día al 2030, es decir, estamos hablando de 8 años. Y ahí volvemos a las regalías porque hay una afectación directa no solo a la nación, sino a los departamentos. Totalmente, Gustavo. Cuando cae la inversión y por ende la producción de petróleo, entre otros factores, por supuesto, estamos hablando del sector minero energético, todo esto implica menores recursos de regalías. Bueno, nuestros cálculos nos indica que el impacto de la reforma tributaria podría representar una pérdida de ingresos de regalías cercana al 10%. Estamos hablando en plata blanca de 4.9 billones de pesos en 8 años. Y esto a su vez generaría una contracción importante de las economías, especialmente de las que dependen justamente de los recursos de regalías. Por ejemplo, el caso de Amazonas, Guaviare y Guainía, que tendrían contracciones superiores al 1% del Producto Interno Bruto a raíz de esos menores recursos de regalías que no recibirían producto del impacto de la reforma. Ahora, se comenta, Espinosa, que el gobierno prepara un anuncio sobre explotación y exploración de hidrocarburos. Sí, porque ayer, Gustavo, José Roberto Acosta, el director de Crédito Público, hizo en su cuenta de Twitter un resumen o publicó como una especie de comunicado, un pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal que básicamente decía que la continuidad de la política de exploración y explotación de petróleo y gas en el país era necesaria. ¿Usted cómo interpreta ese pronunciamiento, doctor Mejía? ¿Siente también que están a punto de hacer un anuncio que de hecho empezaron ya a ambientar desde la semana pasada? Pues Espinosa, es que mire, justamente esa visión del director de Crédito Público reconoce la absoluta necesidad para la nación, y desde el punto de vista no solamente de ingresos, sino también de financiamiento, que es el rol que cumple justamente el director de Crédito Público, de contar con esos recursos tan importantes del sector minero energético, no solamente para las cuentas externas, sino en este caso particular para el gobierno nacional. Así que esa es la realidad y ojalá el gobierno adopte ese pragmatismo. Es imposible reemplazar estos recursos tan importantes en un periodo rápido de tiempo. Esto requiere un plan muy cuidadoso, detallado, de largo plazo, de cómo, por supuesto, eventualmente se podrían reemplazar, pero en el corto plazo, francamente, es imposible. Y ese pragmatismo, ojalá, pues sea el que realmente tenga la mano en esta discusión, que yo sé que es una discusión que no es fácil al interior del gobierno, porque, por supuesto, hay posiciones encontradas en este sentido, pero la realidad fiscal, la realidad de las cuentas externas, que vale decir, en Colombia tenemos hoy en día un déficit fiscal alto y también un déficit externo alto, pues básicamente dicen la necesidad urgente de contar con estos recursos tan importantes justamente para esa sostenibilidad. Director, ¿usted cree que si se mantiene la reforma tributaria como está, habrá salida de los socios internacionales, de las multinacionales petroleras que están en el país, como Petrobras o Shell? No me cabe duda de esto, porque los cálculos que hicimos, que fueron muy detallados justamente sobre esa tasa de tributación efectiva, como lo mencioné al principio, indican que prácticamente se duplicaría esa tasa efectiva de tributación, es decir, no nos deja competitivos a nivel mundial. Y no hay que olvidar que Colombia está justamente en un marco de competencia, de cómo atraer inversión a nivel mundial. Y por supuesto, si la idea es duplicar esa tasa de tributación efectiva, pues va a ser muy difícil atraer inversión nueva hacia el país, especialmente en el sector minero energético. Ahora bien, vale la pena también mencionar, y esto lo decimos nosotros en el estudio, nosotros compartimos la idea del gobierno nacional de que en este contexto de altos precios es importantísimo que el sector también contribuya con unos montos adicionales, porque por supuesto el problema fiscal es grave y es un sector que ha tenido ganancias extraordinarias, así que no debatimos ese punto, nos parece importante, pero lo que está planteado actualmente en la versión de la reforma es claramente excesivo e incluso podría llevar a que el recaudo en el mediano plazo sea menor porque se van a perder justamente esas inversiones, dejarían de ser rentables una gran cantidad de proyectos que se están discutiendo actualmente. Última inquietud, ¿qué efecto económico cree que podría tener el encuentro de hoy entre Maduro y Petro?
Pues Gustavo, mire, yo creo que es muy positivo todo lo que está pasando en términos del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, no solamente las diplomáticas, sino en el tema que nos atañe a nosotros en Fedesarrollo, especialmente en las comerciales. No creo que vaya a tener un impacto rápido e inmediato, pero indudablemente que las potencialidades, especialmente en materia de exportaciones hacia ese país, que recordemos fue por muchos años uno de nuestros principales socios comerciales, y hoy en día Colombia no exporta ni siquiera 200 o 300 millones de dólares anuales a ese país, pues va a tener un efecto positivo de mediano plazo para la economía colombiana, especialmente en las zonas de frontera. No creo que lleguemos a los niveles rápidamente de 7.000, 8.000 millones de dólares anuales de exportaciones. Hay que construir confianza. Por supuesto, los empresarios están preocupados sobre cómo les podrían pagar esas exportaciones. Hay escasez todavía de dólares en el país. Pero indudablemente yo creo que, Gustavo, esto es una noticia muy positiva y hacia el mediano plazo va a generar un fortalecimiento de las exportaciones y va a tener impactos muy positivos en la economía de la frontera del país. Doctor Mejía, muchas gracias. Buen día para usted. A ustedes, Gustavo, por la invitación. Un saludo muy especial y gracias.